Hola a todos mis queridos seguidores, aquí les traigo más de mis contenido y espero que lo disfruten. Recuerden que si les gusta dejar su me gusta junto a un comentario de qué les pareció, siempre los leo. También en mencionarles que esta historia no es mía, todos los derechos y agradecimientos a su respectivo autor original, link en la descripción. Ahora sí, comencemos con el video de hoy. Capítulo 41, no menosprecies a aquellos a quienes consideras insectos. Supongo que hoy no hay peces que picar, murmuró un anciano mientras se incorporaba lentamente. Recogió el sedal del agua y se inclinó hacia el pequeño vaso de gusanos que había traído consigo. Al ponerse de pie, el hombre miró el lago que tenía delante. Era un lago muy bonito, el agua era de un azul intenso. El sol, o la luna, según la hora, se reflejaba perfectamente en la superficie del agua. Lo único que empañaba su belleza era la vista de los tejados que asomaban entre la superficie del agua. Si entrecerraba un poco los ojos, incluso podía ver la campana de una iglesia a lo lejos. Tras recoger sus cosas, el anciano emprendió el largo camino de regreso a su cabaña. Mientras caminaba por el sendero conocido, una figura bastante inquietante se acercaba a él. Por cómo iba a caballo, vestía una elegante túnica púrpura y el brillante color de su cabello, pudo deducir que era un noble. Al acercarse, lo suficiente como para ver que era una joven, el anciano se ajustó la punta del sombrero y se lo bajó ligeramente mientras hacía una pequeña reverencia. «Buenos días, mi señora», dijo cortésmente para no ofenderla. El caballo se detuvo y el anciano sintió que el corazón le daba un vuelco al sentir la mirada clavada en él desde su posición elevada. Inmediatamente bajó la mirada al suelo, esperando evitar el contacto visual directo. Esperó, sabiendo que correr no serviría de nada, y con la esperanza de que ella simplemente estuviera un poco insatisfecha con su simple saludo. Tras un par de segundos de inacción, el anciano levantó la vista del suelo con cuidado y se giró hacia la joven a caballo. El sol brillaba a sus espaldas, haciendo que su rostro casi quedara oculto en la sombra. Pero eso no le impidió ver la mirada fría en sus ojos naranjas. De hecho, parecía mirarlo con tanta intensidad que sus ojos resplandecían. Tragó saliva mientras la joven seguía mirándolo fijamente sin decir palabra. Luego cerró los ojos, antes de volver a abrirlos. La mirada había desaparecido. La había reemplazado una mirada desdeñosa, una que, afortunadamente, le resultaba bastante familiar al anciano. ¿Está el lago Ragdorian más adelante?, preguntó. Ese sí, mi señora, tartamudeó. Y antes de que pudiera decir nada más, ella pasó a su lado sin decir una palabra más. Observando la figura que se alejaba, el anciano se rascó la cabeza con su caña de pescar. Negó con la cabeza. Da igual, con tal de no meterme en problemas. Se alejó, sin percatarse de la mirada de ira en el rostro del noble. Escena. Más de un guardia del castillo de Nueva Albión se movió al ver la expresión en el rostro de Jean-Jacques Works, serio y estoico como de costumbre. Pero había un atisbo de hesitación en sus ojos que hizo que aquellos acostumbrados al noble se alejaran a medida que se acercaba. El resto de los guardias que lo habían seguido parecían iguales. Había una energía en sus cuerpos que luchaban por contener. Al acercarse al salón principal, el noble giró la cabeza por encima del hombro para dirigir una mirada al resto de los guardias. Todos asintieron a la vez y se dispersaron, dirigiéndose hacia los barracones del castillo. Uno de ellos se quedó atrás, solo para entregarle a Works una bolsa de mensajero. La tomó con fuerza y asintió en señal de agradecimiento. Con un giro de su capa, el noble continuó avanzando con determinación. Se detuvo frente a la puerta de Cranwell. La habitación del emperador de Nueva Albión estaba custodiada por dos hombres con la mirada perdida. En el momento en que dio un paso más, lo observaron fijamente. Sus manos sujetaban sus lanzas con tanta fuerza que sus nudillos se torcían, y sus cuerpos parecían listos para saltar en cualquier momento.
No eran magos, ni particularmente grandes ni fuertes. Pero, por lo que sabía de las habilidades de Cranwell, eran peligrosos debido a su indiferencia hacia su propia vida. El hechizo había borrado todo temor y pensamiento, solo para que actuaran según la voluntad de quienes tenían poder sobre ellos. Wards habló con claridad y calma: vengo a traer un informe a Cranwell. La tensión en sus cuerpos se desvaneció, y entonces volvieron a ser las estatuas humanas sin expresión que eran. Wards entró. Por un instante se percató del ser encapuchado que había mejorado la flota, pero estaba en la ventana mirando hacia afuera, al sol. Su atención se centró en Cranwell. El emperador parecía mucho más relajado que la última vez que estuvo allí. Cranwell levantó la vista de sus papeles, y al ver la mirada en los ojos del noble, dejó que una sonrisa aún más grande aflorara. «Supongo que la recopilación de información fue un éxito», preguntó. Asintió y colocó la bolsa de mensajero sobre la mesa. El emperador movió alegremente algunos de los documentos y permitió que Ward sacara el contenido y lo colocara sobre la mesa. Notas de su propia observación, notas de sus guardias y, para sorpresa del emperador, un mapa. Uno que, cuando Ward lo desplegó, reveló gran parte del área que rodeaba Nido Sagrado. «¡Oh, cielos!», exclamó Cranwell mientras se deleitaba con los detalles. «Debió haberte costado mucho conseguir este tipo de información». Ward soltó una risita y negó con la cabeza. «No, Su Excelencia. Fue bastante fácil. Parece que los insectos son lo suficientemente tontos como para vender estos mapas a cualquiera que pueda pagarlos». La sonrisa se convirtió en un ceño fruncido. «Es tan común que algunos estén dispuestos a venderlos a un precio inflado». «Ah, sí», Cranwell arqueó una ceja. «¿Tenías la moneda de los insectos?». Una vez más, Wards negó con la cabeza. «No, al parecer aceptan dinero humano». Cranwell soltó una carcajada. «Al menos eso significa que tendremos algo útil que saquear después de destruir ese miserable reino». Eso hizo sonreír al noble. Nunca esperé que los exterminadores necesitaran saquear los restos de la plaga que mataban para cobrar su paga. Cranwell miró al noble. «No temas, Wards, tú mismo serás recompensado generosamente». Hubo una pausa, antes de que el rostro de Wards se volviera serio. «Me siento muy halagado, Su Excelencia. Sin embargo, deseo hacer una última petición antes de que discutamos nuestros planes con más detalle». La sonrisa de Cranwell se desvaneció y asintió en silencio. «La líder de Halonast resultó ser una reina, su nombre es Ornette», informó Wards. Se percató de que la figura encapuchada apartaba la mirada del espejo para observarlos, pero no hizo nada más. La ignoró y continuó. «Deseo ser yo quien la ejecute, si me da la oportunidad». Habría notado el cambio más evidente de la figura encapuchada si no hubiera estado más preocupado por la sonrisa en el rostro de Cranwell. El emperador sonrió y negó con la cabeza. «Muy bien, para alguien como usted, esa sería la mayor de las recompensas». Ward sonrió. «Gracias». Mientras Cranwell miraba el mapa, sus ojos brillaron de emoción. «Y para hacer las cosas aún mejores, incluso tenemos un camino desde Tarbes hasta el corazón de la ciudad», volvió a reír. «Espero que nuestros soldados disfruten del vino». Escena. Se acercó al lago, cuyas aguas azules reflejaban la luz del sol desde arriba. Con un tirón a las riendas, el caballo se detuvo. Bajó de la silla, asegurándose de llevarse su bolso, y caminó con confianza hacia la orilla del lago. La vista del agua azul se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Y si uno miraba más de cerca, podían divisar los edificios que el lago había engullido por completo. Pero esas cosas no le preocupaban. En cambio, su interés radicaba en lo que había bajo las aguas. Por un instante, simplemente contempló la idea de caminar hacia el fondo del lago.
No le importaba su propia incapacidad para respirar bajo el agua, ni para mantener una burbuja de aire constante que la mantuviera con vida. Pero Montmorency se contuvo de suicidarse de una manera tan estúpida. Sacudiendo la cabeza para alejar esa peligrosa idea, la maga de agua rubia simplemente metió la mano en su bolso. Sacó 2 objetos importantes, un frasco de vidrio y a Robin, su fiel familiar. La rana alzó la vista hacia su ama, recién despertada de la siesta, y dejó escapar un croar en su dirección. Se encontró con su mirada, observando a la familiar con una expresión bastante intensa en sus ojos. Extendió la mano hacia ella. «Espero que hayas tenido una buena siesta, Robin», sonrió Montmorency mientras acariciaba a la rana con un dedo. Esta croó alegremente en respuesta. Con cuidado, la dejó en el suelo, justo en la orilla del lago. Su mano se movió hacia la palma, sus uñas rozando la piel, antes de sacudir la cabeza y meter la mano en su bolsa una vez más para sacar una pequeña aguja. Sin pestañear, se pinchó el dedo y dejó caer una sola gota de sangre. Mientras caía, y con el sol brillando tan intensamente, Montmorency no pudo evitar notar que la sangre parecía naranja. Pero en el instante en que salpicó el lomo de su familiar, volvió a ser roja. La rana se estremeció un poco ante la sensación, pero se quedó quieta. B. Se estremeció al oír el repentino cambio en el tono de voz de su ama. La miró y se marchitó al oír que sus ojos se volvían repentinamente mucho más duros. «Encuentra al espíritu del agua y llámalo aquí». Sus palabras eran una orden, sin esperar en absoluto que el espíritu con el que debía contactar pudiera no responder. «Tengo palabras para él». Sin decir una palabra más, señaló hacia el lago. Siempre un familiar leal a su ama, la rana saltó al agua y comenzó a nadar hacia abajo y hacia abajo para encontrar al espíritu del lago. Cuando la rana desapareció de la vista, ella se quedó allí, esperando. Si alguien se acercara al lago cerca de donde estaba, vería la inquietante imagen de una joven rubia sola, simplemente de pie. Casi tan inmóvil como una estatua. El caballo que la acompañaba, sin embargo, era más activo y se acercó al lago para beber. Ella miraba fijamente el agua frente a ella, cuya superficie se ondulaba con cada pequeño movimiento mientras el caballo bebía hasta saciarse. Cada ondulación parecía cambiar el reflejo de la joven rubia en la superficie del agua. De vez en cuando, los ojos de la joven en el agua cambiaban de naranja a azul. Después de un momento, Robin regresó. Saltando del lago a tierra firme. La rana saltó más cerca de su amo. Ella no le prestó atención, solo observaba el lago mientras se ondulaba cada vez más. Hasta que, desde el centro del lago, el agua comenzó a elevarse. Se elevó, más y más alto en el aire, hasta que tuvo que estirar la cabeza hacia atrás para mirarla. Y desde ese pilar de agua ascendente, comenzó a transformarse y cambiar de forma. Hasta que finalmente, una mujer alta hecha de agua se erguía en medio del lago. Un espíritu del agua del lago Lactorian, un elemental antiguo que había vivido más tiempo del que algunos humanos podían comprender. Por la forma en que lo miraba, incluso a su baja estatura, la joven rubia miraba al espíritu con sus fríos ojos naranjas. Escena. Gracias, una vez más, Conde Amat, por completar mi petición. El mago del agua sonrió mientras miraba con asombro a la princesa, arrodillado como estaba el mensajero, pudo ver la belleza de la princesa de su país mientras ella reconocía sus esfuerzos. No es problema, Alteza, sonrió con orgullo. Haré cualquier cosa para asegurar la prosperidad de Tristán. Ella asintió ante sus palabras, lo que hizo que él volviera a sonreír. Espero que no haya habido problemas durante su viaje. Habló con calma, incluso mientras leía la carta que tenía en sus manos. No es problema, respondió el conde Matt. Los guardias que usted asignó han hecho bien su trabajo para mantenerme a salvo.
Hizo una pausa antes de hacer una mueca. Y el pequeño problema de los orcos en la zona fue manejado por los lugareños de la zona. Henrietta levantó una ceja. ¿Se refiere a los insectos que viven cerca de la cueva que lleva a Hollow Nest? Sí, Alteza. Dejó escapar un tarareo mientras continuaba leyendo la carta. De vez en cuando, sus ojos se dirigían al otro documento que tenía en sus manos, el que se suponía que debía ayudar a traducir cualquier galimatías que los insectos hubieran escrito. Dígame, Conde Matt, dijo de nuevo. ¿Cómo está Hollow Nest? Yo, al igual que muchos otros, no he tenido la oportunidad de ver tal reino de los insectos. Solo formamos alianzas con aquellos con quienes podemos encontrarnos y con aquellos que pueden enviar sus mensajes a su rey. El mensajero volvió a hacer una mueca. Es único, Su Alteza. Respondió, los edificios, como se describen en los libros, son altos. El área circundante, llena de las lumafries que iluminan la ciudad de Grapain. ¿Y los habitantes? Aterrador, no esperaba ver semejantes criaturas horribles. El conde Matt se detuvo al darse cuenta de lo que estaba haciendo. Afortunadamente, todo lo que hizo la princesa fue mirarlo fijamente desde detrás de la carta que sostenía en sus manos. Su mirada decepcionante estuvo a punto de acobardarse y disculparse. Pero guardó silencio. Cuando él no dijo nada más, ella volvió a mirar la carta y formuló una pregunta más: ¿y qué hay del rey de Hollow Nest? Entrecerró los ojos mientras miraba alternativamente el papel y el documento de traducción. Rey Ornette. Es una reina, Alteza. El conde Matt se esforzó por corregir a la princesa. Por la expresión de sorpresa en su rostro, se alegró de no haberla insultado. Aún así, mantuvo la cabeza baja en señal de respeto. Y por lo poco que nos habló, es muy breve. Dice lo necesario, y después de que terminamos de enviar la carta de invitación, y su escriba escribió la suya para que se la enviara a usted, nos despidió sin decir una palabra más. Así que es una reina, dijo Henrietta. En efecto, pero no está a la altura de su esplendor, Alteza. El conde Matt sonrió, pero su sonrisa se ensombreció al ver otra mirada fulminante de la princesa. Sus delicados dedos doblaron la carta y los documentos que ayudaron a traducirla, cuidadosamente en un pequeño cuadrado y lo colocaron junto a su reposabrazos. Aprecio tu lealtad y amor hacia Tristain, el conde Matt. Pero ten cuidado de que tu amor por ello no provoque la ira de aquellos que se supone que son aliados. Escena. Fui llamada aquí, por la sangre de la familia Montmorency. El espíritu del agua habló, su voz resonando incluso en el espacio abierto. Su voz no era solo una, numerosas voces y tonos de aquellos que habían formado conexiones y pactos con el ser ancestral, mezclados para formar una amalgama de voces. Sus ojos no se movieron, pero cualquiera podía sentir la mirada del espíritu cuando se posaba sobre ellos. Y la mirada se posó en la joven rubia que estaba de pie a la orilla del lago. Y aunque veo a la más joven de los Montmorency, y fue su sangre la que me invocó, la mirada sobre la joven rubia aumentó en presión, tanto que incluso el familiar y el caballo que estaba cerca pudieron sentirla. No tiene el control total de sí misma. La dama rubia continuó mirando fijamente al espíritu. La superficie del agua se onduló, mientras el espíritu del agua preguntaba: ¿quién eres tú, para tomar el control de aquellos que hicieron sus pactos conmigo? Finalmente, la joven rubia levantó sus ojos naranjas, y por primera vez desde que había aparecido, reconoció al espíritu del agua. Habló. Hablas con tanta confianza, para una existencia tan insignificante. El agua ondulante se detuvo en el momento en que la voz escapó de los labios de la joven rubia, antes de volverse repentinamente aún más errática. La inmutable forma acuática del espíritu del agua se onduló de manera similar en respuesta a la voz. Su forma se quebró al oír la voz. Una voz que hacía mucho tiempo había desaparecido de este mundo. La joven rubia dio un paso más cerca del agua, sus ojos naranjas ahora brillaban.
No le importaba lo que tenía delante, casi pisando la rana que se suponía que era su familiar. En el momento en que su pie se acercó al borde del agua, en el momento en que pudo haberlo tocado, se retrajo. El agua bajó visiblemente mientras se alejaba de la joven. Se detuvo, sus ojos bajaron hacia el suelo mojado sobre el que estaba ahora que el agua había retrocedido. Sus ojos volvieron a alzar la vista hacia el espíritu, su forma aún ondulante como antes. Hasta que de repente, se detuvo. El agua se calmó, y una vez más tomó la simple forma de una mujer hecha de agua. Nunca esperé volver a verte, había emoción en la amalgama de voces, en lugar del tono plano que tenía antes. Habías desaparecido tan completamente, que pensé que lo imposible había sucedido. Los ojos de la rubia se entrecerraron. ¿Crees que me borras tan fácilmente? ¿Cuán joven eres en realidad para creer tal cosa? Una vez más, la forma acuática se onduló. Pero duró mucho menos, no un momento más que un mero momento. La mirada se posó en la joven, cuando ni siquiera la raíz blanca y el dragón pálido podían ser percibidos, había asumido lo peor. Esos ojos brillaron más al oír los nombres que se mencionaron, pero no se tomó ninguna otra medida. La onda acuática se onduló una vez más, pero en lugar de romperse. En cambio, el espíritu del agua bajó la cabeza e hizo una reverencia a la joven rubia. Es un honor verte una vez más. El antiguo espíritu elemental habló con la maga de agua rubia. Por un breve momento, esos fríos ojos naranjas se suavizaron con las palabras antes de que volvieran a ser fríos. Sin embargo, por mucho que sea un honor, no apruebo tus acciones. Lentamente, el agua subió un poco, el borde casi tocando los zapatos de la rubia. El pacto entre su familia y la mía, no puedo simplemente permitir que lo subviertas. La mirada fría creció mientras se burlaba. No me importa tu pacto con tus recipientes. Simplemente te pido que hagas una cosa sencilla. El rostro inexpresivo del espíritu del agua continuó mirándola fijamente. La rubia señaló con el dedo al elemental. Recuerda mi nombre y tráeme de vuelta de las profundidades del olvido. ¿Y por qué necesitas tal ayuda para un acto que sería tan simple para ti?, preguntó el espíritu del agua, ganándose una mirada fulminante de la rubia. Tu nombre aún existe en el mundo. Tu forma aún es reconocida con estatuas que permanecen erigidas en tu honor. La mueca se convirtió en un gruñido. No importa. Haz lo que te digo, espíritu, y recuerda mi nombre una vez más. El espíritu dejó de preguntar, sus rasgos acuáticos ondularon ante el tono airado. Tras un momento, su forma volvió a la normalidad y lentamente asintió con la cabeza. Muy bien. El gruñido en el rostro de la rubia desapareció cuando la boca del espíritu del agua se movió. Y pronunció su nombre. Escena. Los ojos de Kirche se abrieron de par en par, se giró hacia Louise. La Bayere ni siquiera notó la mirada en los ojos de la germana mientras extendía la mano hacia ella. Cuando su mano estuvo cerca, los ojos de Louise la miraron mientras le agarraba el hombro. Tengo una idea. Los ojos rosados se entrecerraron con furia. Te dije que no íbamos a incluir eso en el discurso. Se supone que es para celebrar tanto a Tristan como a Germania. La pelirroja hizo un puchero mientras retiraba la mano. No tienes gracia, Ciro. Escena. Si la quietud de la rubia mientras esperaba a que apareciera el espíritu del agua era inquietante, el estado de estatua absoluta en el que entró cuando el espíritu del agua pronunció su nombre fue el doble de malo. Durante casi un minuto, no se movió. Sus ojos naranjas, brillando aún más que antes, simplemente miraron fijamente a los del espíritu del agua. Esos ojos quemaron su mirada en la criatura elemental. Y eso fue todo lo que pasó. La rubia parpadeó. ¿Qué pasó?
bajó la mirada hacia sus propias manos. ¿Por qué? Se las llevó a la cara y, sin dudarlo, se arañó la cara con las uñas. Recordaste mi nombre, lo pronuncias al mundo, al aire, al agua, a la tierra. Su respiración se aceleró cada vez más. Entonces, ¿por qué sigo atrapada? Se preguntó, sin siquiera notar cómo el agua del lago había vuelto a subir. Y en cuestión de momentos, donde apenas había estado parada sobre el barro, el agua le llegaba más allá de las rodillas. Su familiar y su caballo se alejaron de las aguas crecientes. ¿Por qué estoy tan limitada? Puedo escuchar las voces de aquellos que conocen mi nombre. Puedo sentir sus recuerdos de mi ser. Puedo sentir a aquellos que vivieron antes de que yo desapareciera, aquellos que aún recuerdan cuando me permitieron cuidar de ellos. El espíritu del agua se acercó a la rubia. Ni siquiera puedo alcanzarte. A ti que pronuncias mi nombre directamente. Entonces, ¿por qué? Por la razón que sea, la amalgama de voces estaba más cerca ahora. He hecho lo que me pediste. E incluso yo estoy sorprendida de lo que ocurrió. El agua subía aún más, pronto llegó a su pecho. Estaba incluso dispuesto a dar la bienvenida de nuevo a vuestra unión, por muy primitiva que fuera vuestra intención al intentar que volviéramos. El agua se agitó. Recuerdo el momento en que tu mente llenó la mía y la nuestra, la seguridad que nos diste. El agua comenzó a moverse, pero si no puedes hacerlo, entonces has sido encerrada tan completamente que ni siquiera llamar tu nombre puede sacarte del olvido. Tu presencia encerrada de tal manera que ni siquiera tu nombre puede difundirse. La rubia finalmente notó que el nivel del agua subía. Sus ojos se abrieron de golpe mientras intentaba mover su mano hacia la varita en su cadera. La chica no podía usar magia sin un catalizador, sin importar cuánto pudiera empoderarla con su propio conocimiento y habilidades, las limitaciones de aquellos que controlaban no podían superarse. Solo puedo pensar en una cosa que puede encerrarte tan completamente. Unos arcillos de agua se elevaron alrededor de la chica rubia, extendiéndose hacia el aire antes de curvarse hacia adentro y girar hacia ella. Mientras lo hacían, las palabras del espíritu resonaron en su cabeza. Los arcillos inmovilizaron sus extremidades, atándola y envolviéndola en cadenas acuáticas. Permaneció allí, atrapada e inmovilizada, una sensación familiar. Todo lo que pudo hacer fue mirar fijamente el agua. Su verdadera imagen la miró. Ahora veo. Ahora, por favor, libera a Montmorency de tu control, o lo suprimiré yo mismo. Apartó la mirada de su reflejo y lanzó una última mirada fulminante al espíritu del agua. No. Pronunció palabra alguna antes de ser arrastrada al agua por los tentáculos, sin que su cuerpo siquiera salpicara. La chica desapareció en el agua para esconderse de su influencia, tal como había sucedido tantas veces antes. Una vez más, el lago quedó en silencio. Lo único presente era el espíritu del agua cerniéndose sobre él. Montmorency emergió repentinamente a la superficie con un grito. Se revolvió mientras el agua le corría por la cara, casi entrando por su boca y nariz. La maga del agua nadó en las profundidades en las que se encontraba hasta que finalmente llegó cerca de una zona poco profunda. Le tomó un par de segundos recuperar el control de su respiración, la rubia mirando hacia arriba con absoluta confusión al darse cuenta de que se había desmayado mientras invocaba al espíritu del agua. Levantó la vista y solo pudo dejar escapar un jadeo ahogado. El agua a su alrededor salpicó mientras intentaba ponerse de pie, sin importarle siquiera estar empapada de pies a cabeza. Enfrentada a tal un ser, un simple humano, solo podía hacer una cosa. Escena. Sus ojos, llenos de rabia, se volvieron hacia los familiares mientras abría la boca. «Deja de hacer eso». Marion, una simple sirvienta de la Academia Tristane, regañó al familiar de 2 cuernos mientras lo pinchaba con el otro extremo de una escoba. En el instante en que lo hizo,
el familiar de 4 cuernos se abalanzó y atacó con cualquier arma que tuviera. No solo logró cortar la punta de la escoba, sino que también se la arrebató de las manos y la lanzó por los aires. Ella soltó un grito mientras tropezaba hacia atrás y caía sobre la hierba. En ese momento, el familiar de 2 cuernos se acercó a ella y le volvió a arrojar los cadáveres de ratas a la cara. Ella extendió la mano intentando apartarlos, pero este retrocedió un paso y luego volvió a acercarse justo cuando ella terminaba su golpe, y una vez más los cadáveres fueron arrojados a su cara. Escena. Espíritu del agua del lago Lactorian. Lo llamó, inclinándose. Yo, Montmorency Margarita Lafere de Montmorency, te he llamado aquí con mi familiar de mi sangre. Por favor, responde que me recuerdas, de una manera que pueda entender. Una amalgama de palabras surgió del espíritu del agua, palabras milenarias que ella ni siquiera podía comprender. Lenta pero severamente, palabras que sí podía entender comenzaron a llegar a sus oídos mientras los idiomas antiguos se desvanecían. Hasta que... tan fácilmente. Entonces, quien está ante mí es el humano de la familia que compartió un juramento conmigo. Sus palabras carecían de tono, simplemente pronunciando las palabras sin ningún sentimiento. Con tu mente como tuya, y tu líquido que llena tu cuerpo, te recuerdo, Montmorency. La maga rubia suspiró y sonrió. Gracias, espíritu del agua. Se aclaró la garganta. Necesito algo de ti, espíritu del agua. Hizo una pausa, mirando el rostro del ser elemental. Algo importante, si estás dispuesto. Un rostro inexpresivo se encontró con el suyo. Tragó saliva. Una parte de tu cuerpo, para preparar una poción que purifique la mente, es lo que necesito de tu espíritu del agua. ¿Serías tan amable de permitirme una pequeña parte? El espíritu del agua la miró fijamente a los ojos azules con sus ojos acuáticos, inmutables y sin parpadear. Dime, dijo, ¿qué ser te ha hecho buscar mis lágrimas para purificar tu mente? Un ser vil que se hace pasar por uno de los tuyos, respondió Montmorency. Una criatura cuyo invocador se atreve a llamarlo espíritu del agua. Sin embargo, su cuerpo es tan negro como el alquitrán y no tiene voz. Ha lanzado un hechizo que plaga mi mente con pensamientos ajenos, algo que necesito que purifiques con tus lágrimas. Ver a la gran figura acuática inclinar la cabeza ante sus palabras casi le hizo dar un vuelco al corazón. Especialmente por la presunción de sus palabras. Si estás dispuesto, claro, añadió rápidamente. De repente, volvió a oír palabras incomprensibles para sus oídos, provenientes del espíritu del agua. Luego, se detuvo. Extendió una mano y, sin decir palabra, un pequeño chorro de agua brotó de su cuerpo. La maga rubia rápidamente metió la mano en su bolsa para sacar un frasco. Entró sin problemas ni interrupciones. Montmorency contempló el objeto en sus manos, un ingrediente alquímico tan poderoso y costoso que había ganado solo por pedirlo. Levantó la cabeza y asintió temblorosamente, gracias. Las criaturas que se dicen de mi especie, dijo de nuevo el espíritu del agua, tráelas aquí, como compensación por mi lágrima. ¿Ahora? Hasta antes de tu muerte, o la muerte de esas criaturas. La luz del sol brilló sobre la superficie de su piel acuática, haciendo que su cuerpo destellara una gama de colores. Tengo curiosidad por el ser que te lanzó el hechizo. Me gustaría conocerlo. Capítulo 42, una repentina oleada de ataques. Vaya, Henrietta revisó la carta de la reina Ornette una vez más, el documento que debía traducir el idioma del insecto al suyo estaba a su lado, y encontró un detalle peculiar. El resto de la carta no era nada especial. Era solo una respuesta a la invitación a su boda, y que se sentirían honrados de asistir. Al menos eso fue lo que supuso con lo que pudo traducir. Pero la parte extraña era una advertencia en la carta.
Por suerte, no iba a acabar descifrando algún plan de asesinato después de leer y traducir las siguientes líneas. No era una advertencia sobre un ataque, ni nada serio. Aparentemente, dentro de un mes, cerca de la fecha de su boda, ella y el resto de Ajounest esperaban un gran evento que podría terminar desplazando su ciudad. Nada específico, solo desplazada. Henriette no pudo evitar reírse para sus adentros de la ironía de que los insectos temieran un evento que podría desplazar su reino. A pesar de eso, tomó en cuenta la advertencia y se escribió una nota para prepararse para campos de refugiados si el evento llegaba a ocurrir. Una vez concluida la boda y establecida la alianza con Germania, la relación entre Tristane y Ajounest debía mejorar. Con suerte. Escena. Pasaron los días, hasta que llegó el momento de la boda. En lo alto de los cielos estaba la flota de Albión, con el Lexington a la cabeza. Alguna vez fueron la flota principal de Alcagenia, una maravilla para la vista, ya que las piedras del viento de su país les permitieron forjar tantas aeronaves como pudieron. Pero eso no había sido así durante años. El encuentro entre el Lexington y la flota de Albión fue obra de Tristane. Si bien ningún barco individual podía igualar al Lexington, su número sí. Sobre la Rochelle, la flota de Albión se reunió con la de Tristane. En el puente del Lexington, Words observaba a la flota de Tristane tras su máscara. Realizaron los saludos y la salva de cañones como correspondía y prepararon sus planes para incriminar a la flota de Tristane. Cuando llegó el momento de que la flota de Tristane disparara sus cañones, cargados únicamente con pólvora, dos barcos vacíos que flotaban junto al Lexington estallaron en llamas. El barco en sí estaba repleto de explosivos a punto de detonar. Era todo el pretexto que necesitaban para iniciar la guerra. Inmediatamente, comenzaron a moverse alrededor del barco, cargando los cañones mientras ondeaban banderas de agresión contra la flota de Tristane por la traición. Entonces se cargaron los cañones, que habían sido mejorados por el hombre de la túnica. Había dicho que se les había instalado una fuente de energía y que estaban diseñados para que no solo dispararan más lejos, sino que incluso guardaran una sorpresa. El Lexington tembló al disparar sus cañones, las balas de cañón fueron impulsadas por una ráfaga de energía púrpura que las envió volando más lejos de lo normal. Y cuando la bala de cañón cayó, la energía púrpura continuó, y mientras la bola de metal atravesaba la estructura de madera del barco. La ráfaga púrpura de energía de los cañones quemó las velas y las cuerdas. Words no pudo evitar agarrarse a la barandilla mientras el bombardeo del Lexington se volvía más absurdo, cuando, un instante después, se disparó otra andanada desde los cañones. Las balas de cañón que se habían disparado antes aún estaban en el aire cuando la segunda oleada impactó, destruyendo varias naves más pequeñas de la flota de Tristane. La ráfaga de energía púrpura impactó las naves más pequeñas y las derribó del cielo. Antes de que comenzara una tercera andanada, igual de rápido. Words frunció el ceño ante la cadencia de fuego, pero guardó silencio. En cambio, observó cómo más y más naves de la flota de Tristane eran derribadas por los cañones del Lexington. Entonces las divisó. A bordo de una de las naves, pudo verlas asomar sus cañones en respuesta. Su primer pensamiento fue reír, ya que era imposible que alcanzaran a la flota de Albión. Pero esa risa se desvaneció al ver el cañón brillar con un blanco familiar y una chispa del mismo color. El hechizo que agudizaba su visión le permitió a Words ver la fuente. Y vio un insecto clavando su vara del alma en el mecanismo de ignición del cañón. Con sus ojos vio cómo el insecto no vacilaba, mientras que los humanos a su alrededor parecían intentar disuadirlo. Era como si no les importara lo que la acción pudiera implicar, lo único que importaba era contraatacar. Cuando el cañón disparó, lo hizo con una luz blanca cegadora. Y Words vio cómo el cañón lanzaba su proyectil por el aire.
Era un buen disparo, apuntaba a Lexington y, a simple vista, atravesaría los aposentos del capitán y mataría a quien estuviera dentro. Normalmente, habría lanzado un hechizo para ralentizarlo o desviar la atención. Los demás magos también habrían hecho lo mismo, lanzar un hechizo no solo para proteger la nave, sino también a todos los que iban dentro. En cambio, él y el resto de la tripulación simplemente observaron cómo se acercaba cada vez más. Y justo cuando estaba a punto de impactar contra la nave, se iluminó con un resplandor blanco similar, envolviéndola por completo. Líneas que se unían formando una figura vaga. Tenía 4 brazos y parecía sujetar la nave como si fuera una botella delicada y frágil. Rodeó el barco y lo protegió de la bala de cañón. El proyectil impactó contra él sin causarle daño. Nadie en el barco lo sintió, el barco no se balanceó, ni la explosión les despeinó el cabello. Vio cómo el insecto se retiraba, y Ward sonrió aún más cuando el barco en el que se encontraba fue hecho pedazos. Y pronto el resto de la flota lo siguió. Debajo del bombardeo en la ciudad de La Rochelle, un camarero observaba horrorizado el evento que ocurría sobre él. Sus ojos naranjas absorbían la visión del caos y la muerte. Escena. Henrietta sintió que la cabeza le daba vueltas mientras escuchaba informe tras informe. Un momento antes, la princesa estaba lista para ser transportada a Germania para la boda. Al siguiente recibió informes aterradores de un ataque de gente de Nueva Albión que los atacaba debido a una violación del tratado. Sentada a la mesa, todavía con su vestido de novia, solo pudo intentar intervenir en la conversación. Ya podía oír a los nobles a su alrededor tratando de encontrar excusas y justificaciones para el ataque de Albión. La visión de Lexington seguía siendo algo aterrador para sus compatriotas. Entonces oyó un alboroto y, para su sorpresa, vio un insecto irrumpir repentinamente por la puerta. Era una de las pocas veces que los había visto sin las capas que solían llevar. Una parte de ella se estremeció al reconocer vagamente al insecto como una cucaracha gigante andante, pero otra parte lo reprimió. Porque podía ver el miedo en sus ojos. Por favor, las palabras luchaban por salir de su boca. Tal vez, palabras del insecto que no pudo reconocer. Ataque. Bestia voladora, chasqueó otras palabras irreconocibles. Quemando el pueblo. Inmediatamente oyó a los demás nobles intentar ahuyentar al insecto, algunos señalándolo con sus propios dedos. Henrietta no pudo evitar sentir que se le revolvía el estómago y que la cabeza le daba vueltas aún más. ¿Cuántas veces había oído la noticia de un pueblo reducido a cenizas en los últimos 3 años? ¿Cuántas veces en el último mes las pesadillas de lo que le había sucedido a Albión y a su amado llenaron sus sueños? Sus ojos se posaron en el anillo en su dedo y en la varita de cristal sobre la mesa frente a ella. Henrietta se levantó y golpeó la mesa con las manos, con tanta fuerza que hizo que todos guardaran silencio. Basta. Sus palabras tenían un peso que ella nunca había comprendido. Tarbes está en llamas, y nuestros aliados de Ajoun han solicitado ayuda. Algunos intentaron disuadirla, tratando de decirle que luchar contra Nueva Albión no era el camino a seguir. Su mirada los silenció a todos. No permitiré que esos invasores tomen mi reino, ni abandonaré a quienes depositaron su confianza en nosotros para aliarse con nosotros. Podía sentir su corazón latir. Cuanto más tiempo permanezcamos aquí, sin hacer nada para ayudar a quienes debemos proteger, más indignos nos volveremos de nuestro estatus de nobles. Sus ojos se encontraron con los del insecto, quien la miró con sus propios ojos negros. Yo, Henrietta de Tristein, princesa heredera de Tristein, no me quedaré aquí y dejaré que mi país caiga. Escena. Lejos de la reunión, dentro de las bóvedas mágicas de la Academia Tristein, una antorcha negra se alzaba entre los artefactos. Suaves brasas rojas se acumulaban en su interior. Brasas que, aparentemente sin razón, se apagaron repentinamente.
eliminando el tenue resplandor escarlata que había iluminado la habitación durante el último mes. Escena. Siesta dejó escapar un gemido de terror al oír el sonido de los cañones disparando sobre ella. La guardia insecto estaba en casa de su abuela, ya que se estaba tomando un descanso. Pero por alguna razón, justo hoy, Tarbes estaba siendo invadida. Solo quería volver a ver a la abuela Bretta. Otro sonido de explosiones, el sonido de dragones volando alrededor quemando todo a su alrededor en su ciudad natal, y escuchó gritos, casi la hicieron acurrucarse. Pero, no lo hizo. En cambio, gruñó mientras cargaba a su anciana abuela y al humano que la seguía, quien desafortunadamente había resultado herido con ella. «Tráeme mi uña», gritó su abuela mientras la cargaban, «puedo mostrarles a esos invasores lo que se merecen». «Por favor, señorita Bretta», suplicó el humano, a pesar de no entender las palabras de su especie, mientras se movían por la casa, «tenemos que irnos inmediatamente, antes de que ataquen de nuevo». Su abuela tenía una reputación bastante famosa, o infame, de ser muy combativa. Aparentemente, en su juventud solía vagar por el mundo como una caballera y derrotaba a todos y cada uno de sus enemigos, y a menudo lo hacía incluso en su vejez. Siesta no pudo evitar agradecer a los humanos de Tarbes, ya que a menudo cuidaban de su abuela mientras ella estaba fuera por trabajo. Sus padres habían perecido hacía mucho tiempo en los duros túneles alrededor de Ajounest. Siesta solo esperaba que su abuela hubiera estado más segura en la superficie en Tarbes, pero desafortunadamente la suerte no estuvo de su lado. Cuando finalmente salieron de la casa de su abuela, escuchó un jadeo de su abuela al presenciar la devastación que estaba ocurriendo en su hogar. Con la gran y amenazante aeronave que se cernía sobre Tarbes y los dragones voladores que incendiaban todo lo que veían, Siesta hizo todo lo posible por no volverse loca y salir volando. Por suerte, los demás guardias insectos hacían eso por ella. «Rápido», dijo, volviéndose hacia el humano y hablando en su idioma. «Tenemos que llevarla a la estación del ciervo». Porque ahora mismo, Grapevine era probablemente el lugar más seguro. Los invasores no tardaron en darse cuenta de que corrían. Vio de reojo que uno de ellos se abalanzaba sobre ellos. No le prestó atención, incluso cuando oyó los gritos del humano que la acompañaba. Justo cuando se acercaba, uno de los guardias insectos salió volando por una ventana cercana y desmontó al jinete con su aguijón, desviando al dragón de su trayectoria. Solo pudo decir un rápido gracias, mientras oía el grito del humano al ser elevado por los aires y luego caer al suelo. Corrió más rápido cuando oyó sus gritos seguidos de un crujido repugnante. A su alrededor, podía ver luchas similares. Aquellos que se habían asentado en Tarbes, en lugar de Grapevine o incluso la encrucijada, luchaban contra los invasores. De vez en cuando, podía ver a algunos volar hacia la enorme aeronave, solo para ser derribados por ambos cañones y un brillante rayo de energía púrpura. Al acercarse a la estación del ciervo, se sorprendió al ver insectos más grandes haciendo guardia en la entrada, todos ellos dando paso a quien estuviera cerca y ocasionalmente agitando sus garrotes en el aire para ahuyentar a los dragones y su aliento de fuego. «Rápido», gritó uno de ellos y Siesta solo pudo correr más rápido. Escena. Words observó cómo incendiaba su país natal, sonriendo bajo la máscara mientras veía a los numerosos jinetes de dragones incendiando la aldea. Hubo cierta resistencia, como había previsto, por parte de los insectos que infestaban el pueblo. Pero no eran rival para los dragones. Claro, uno o dos podían atacar a sus jinetes o tomarlos por sorpresa. Carol Words estaba muy contento de confirmar que eran excepcionalmente débiles al fuego, ardiendo mucho más fácilmente de lo que había anticipado. Un pensamiento que repitió con regocijo, mientras apuntaba su varita espada a un insecto particularmente valiente y lo freía con un solo hechizo. Sin mencionar que, cada vez que volaban demasiado cerca de Lexington, los cañones y la consiguiente explosión púrpura de energía los eliminarían con la misma rapidez.
Words miró a su alrededor sobre su montura de dragón, sus ojos escanearon para ver que, si bien muchos de los insectos que vivían en Tarbes aún luchaban, notó que había muy pocos humanos entre ellos. Escaneó el área, buscando. ¡Ahí! Apuntó su varita espada hacia adelante, hacia un edificio casi imperceptible. Parecía casi sin terminar, pero el símbolo atornillado en la fachada le indicó de qué se trataba. Una estación de ciervos. Las alas de su dragón batieron, llevándolo de nuevo al cielo y hacia el Lexington. Allí, un grupo lo esperaba, los que lo seguirían a los túneles y atacarían a Joe Nest. Una vez más, intentó ignorar las miradas vacías en sus ojos. En cambio, ladró sus órdenes: todos los que están destinados al ataque a Joe Nest, síganme. Los de miradas vacías se acercaron sin decir palabra a sus monturas, subiendo a dragones igualmente silenciosos e inquietantes para ser cabalgados hacia las cavernas del reino de los insectos. Los seguían los magos. Magos de fuego, magos de agua y magos de tierra. Solo los magos de viento no fueron considerados lo suficientemente importantes como para seguirlos. Tenía que ser rápido. Tenían que derrumbar la caverna lo más rápido posible e inundarla en los momentos en que llegaran a ella. Los magos de fuego estaban allí para encargarse de cualquier insecto más fuerte que los amenazara. Una vez que todos estuvieron listos, Words blandió su varita espada y se zambulló en el suelo, el resto lo siguió. Con un hechizo en sus labios, Words recitó relámpago una vez más, y en el momento en que los dos insectos más grandes estuvieron a la vista, lanzó el hechizo. Y comenzó oficialmente su ataque a Joe Nest. Escena. Ella caminó por el sendero de su reino. En su mano estaba el arma que había usado durante tanto tiempo. Vio el terror en los ojos de aquellos que se habían escondido de los atacantes, vio a aquellos que estaban heridos pero que tuvieron la suerte de correr a salvo. La ira la llenó, y con un solo movimiento de su brazo, se elevó en el aire y se movió para castigar a aquellos que no solo habían dañado a su gente, sino también a aquellos con quienes su gente se había hecho amiga. Escena. Al llegar a la bifurcación que los llevaría a Joe Nest, el grupo se encontró con una visión sorprendente. Los insectos gigantes, los mismos que Words había visto custodiando la entrada de la cueva la última vez que fue guiado a Joe Nest, estaban allí. Cada uno de ellos portaba garrotes del tamaño de carruajes. Cuando los vieron, los alzaron sobre sus cabezas. Inmediatamente, Words y los magos estaban listos para responder. Hechizos para desviar golpes físicos ya en sus labios y contraataques mentales. Solo para sorprenderse cuando, en lugar de golpearlos, los insectos golpearon con todas sus fuerzas las paredes. Words tropezó cuando la tierra a su alrededor retumbó, tuvo que sujetarse para no caer cuando volvieron a golpear las paredes. Oyó el crujido de las paredes bajo su inmensa fuerza. Words levantó la cabeza de golpe y vio cómo la tierra sobre ellos se desprendía. «Muévanse», gritó mientras las rocas comenzaban a caer. Otro golpe de los insectos lo obligó a él y a los demás que habían estado al frente a retroceder. Justo a tiempo, un último golpe hizo que el camino se derrumbara por completo, sepultándolo bajo rocas y tierra. Words oyó a los pocos que no fueron lo suficientemente rápidos gritar por un instante, antes de que se quedaran en silencio al ser enterrados bajo los escombros. «Magos de la tierra», gritó uno de los comandantes. «Despejen el camino ahora mismo». Dos de los que no se desorientaron por el repentino derrumbe dieron un paso al frente y comenzaron a recitar sus hechizos. La tierra que cayó comenzó a brillar, antes de que se movieran mientras. Words parpadeaba cuando, en el momento en que se abrió la más mínima grieta debido al hechizo, una jabalina voló repentinamente y atravesó la cabeza de un soldado que tuvo la mala suerte de estar en su camino. La tierra retumbó, y con su concentración rota, la grieta en el muro de tierra se desmoronó. Gruñó y dio un paso al frente antes de que pudieran entrar en pánico aún más.
«Dense prisa», les espetó a los magos de la tierra. Cuanto más tiempo nos quedemos aquí, seguirán derribando más muros. Comenzó a recitar su propio hechizo. Aunque no tenía mucha habilidad en la magia de la tierra, no era difícil producir un poderoso hechizo de empuje o atracción para disipar rocas y tierra. Unos cuantos magos más lo imitaron, y poco después el muro comenzó a brillar con la magia combinada. Se abrió un agujero hacia adentro, lo suficientemente grande como para que pasara un dragón. Y en ese instante, 2 insectos irrumpieron. Sus alas zumbaban tras ellos mientras volaban a través del agujero. Ocurrió tan rápido que uno de ellos logró ensartar a uno de los comandantes que estaba en su montura, antes de elevarse y clavar su lanza en el techo, inmovilizándolo allí. Oyeron su grito de dolor convertirse en gorgoteos, antes de oír las alas zumbantes alejarse del cuerpo y volar de nuevo hacia abajo y estrellarse contra el dragón. El segundo había optado por lanzarse contra un grupo de infantería, empalando a uno de ellos y usándolo para embestir al resto de los soldados que lo acompañaban. Y mientras esto sucedía, Words vio a los insectos gigantes levantar sus garrotes y derribar aún más muros para cubrir el agujero que acababa de abrirse. Aparentemente, no había problema en dejar a los 2 insectos solos con toda la fuerza de ataque. Oyó un grito inhumano cuando el primer insecto finalmente se topó con una hilera de lanzas. Su cuerpo se retorcía, derramando el líquido blanco que era su sangre. Ward se volvió hacia el otro insecto y recitó su hechizo. Gritó hacia él, lo que provocó que se elevara en el aire y se girara hacia él. Apuntó con su vara espada y lanzó el hechizo. Estaba agradecido de que el olor de un insecto carbonizado no fuera tan malo como el de los humanos carbonizados. Salpicó el suelo, su sangre se acumuló debajo. El otro insecto fue despedazado por las lanzas, derramando el mismo color blanco. «Magos de fuego», gritó a los del grupo. «Coordínense con los magos de tierra, preparen un hechizo y láncenlo en el momento en que se abra». En su propia mente, Words ya estaba preparando su propio hechizo. «Acaben con ellos antes de que puedan volver a atacar». Siguieron sus palabras, 3 magos de tierra y 2 magos de fuego se colocaron junto al muro derrumbado. Todos ellos recitaban sus hechizos al unísono, incluidos los guardianes. Una vez más, los muros brillaron y, con un último lanzamiento, se abrieron de golpe. Un instante después, los magos de fuego terminaron su propio conjuro y 2 bolas de fuego salieron disparadas hacia el grupo de insectos del otro lado. Como era de esperar, se habían precipitado al instante en que los muros se abrieron. Uno de los insectos quedó carbonizado al atravesar el nuevo agujero. Al otro, sin embargo, no pareció importarle. La bola de fuego impactó en su torso, dejándolo negro. Pero no pareció importarle. Era uno de los insectos más grandes, que portaba una masa igualmente enorme. Los que estaban frente al agujero solo tuvieron un instante para reaccionar antes de ser aplastados por la enorme masa que se estrelló contra el suelo. Y no solo eso, se balanceó con tanta fuerza que el aire del golpe viajó por el suelo y arrojó a cualquiera que estuviera en su camino. Emitió un ruido, gritando su idioma, antes de volverse loco. Balanceó su enorme mazo a su alrededor, golpeando las paredes, el suelo y a cualquiera que tuviera la mala suerte de estar cerca. Cada golpe era devastadoramente poderoso, lo suficientemente fuerte como para convertir incluso a los dragones que montaban en papilla con un solo golpe. Con su inmensa fuerza, los estaba haciendo retroceder y el viento que creaba con cada golpe los obligaba a volver. Words oyó que las paredes se derrumbaban de nuevo y una vez más cerraron el agujero. Dejó escapar un gruñido de fastidio, pero centró su atención en el gran insecto enloquecido. Su vara espada se iluminó, otro hechizo ya en sus labios, el mago corrió hacia el gran insecto. Este lo vio acercarse, alzó su mazo y lo blandió en su dirección. Apuntó su arma hacia adelante y una enorme ráfaga de viento impactó contra el mazo del insecto. Lo desequilibró, el enorme tamaño del garrote lo obligó a tropezar hacia atrás y caer de espaldas.
Ward saltó, con su hechizo de relámpago en los labios. El insecto intentó atacar con sus garras, pero el arma encantada con relámpagos atravesó tanto sus garras como su torso. Lanzó el hechizo y observó a través de los agujeros de su máscara cómo el insecto era cocinado vivo al instante. Sacó su arma, sacudiéndose la sustancia blanca que la cubría, y miró a su alrededor. Debajo del gran insecto yacía dos de los magos de fuego que habían lanzado el hechizo de bola de fuego, aplastados bajo su enorme cuerpo. Más de un par de los dragones que habían traído consigo también estaban muertos, hechos pedazos. Se giró hacia el muro de tierra y chasqueó la lengua. «Vizconde», dijo uno de los magos acercándose, «¿deberíamos intentarlo de nuevo?» «No», dijo, volviéndose hacia el otro camino, el que los insectos habían dejado intacto. «Cambio de planes, tomaremos otro camino. No podemos permitirnos perder ningún mago, o el ataque no funcionará». Inmediatamente oyó el crujido de papeles mientras sacaban los mapas que había conseguido. «Vamos a la encrucijada», dijo, apuntando con su arma hacia el camino. «Si el mapa es correcto, debería haber otro camino hacia la vid». Oyó un estruendo en la tierra y supuso que los insectos estaban borrando sus huellas. «Rápido», gritó sus órdenes una vez más, e inmediatamente cambiaron de camino. Ward regresó hacia su montura. El grupo corrió por los oscuros pasillos, hasta que finalmente llegaron a la encrucijada. Al salir de la estación del Ciervo, Ward notó lo vertical que era todo. Arriba y abajo había caminos que habrían hecho casi imposible el recorrido normal a pie. Por suerte, los dragones que montaban les permitían moverse dentro de las cavernas. Descendieron hasta que finalmente llegaron al suelo. Ward se quedó en medio del grupo, junto con los demás magos. Todos miraron a su alrededor, a diferencia de los soldados en los que Cromwell había usado sus poderes, aún conservaban sus emociones. Y por lo que pudo ver, algunos empezaban a sentir remordimiento. El que iba al frente continuó liderando al grupo, y Ward supo que algo andaba mal. El dragón que montaba era otra de las criaturas que habían sido sometidas al hechizo de Cromwell, no debería sentir ningún tipo de miedo. Sin embargo, lo vio inquieto y temblando. Cuando entraron en otra caverna, la sensación se hizo realidad. Sintieron temblar la tierra, sintieron como el suelo se movía, oyeron el sonido de algo debajo de ellos. Entonces, casi de la nada, apareció una criatura enorme con forma de gusano, segmentada como muchos de los insectos que había visto. Cada parte de los segmentos tenía, lo que solo podía suponer, dientes que le crecían. Y en el extremo estaba su boca. Una boca tan grande como el dragón que había atrapado entre sus dientes. Ward recitó rápidamente un hechizo y lanzó un relámpago. Pero sus ojos se abrieron de par en par cuando el hechizo impactó contra la piel del insecto y no le hizo nada. Fue como si hubiera golpeado una pared de piedra en lugar de una criatura viva. Ni siquiera reaccionó a su ataque mientras masticaba a su presa. Y eso no fue lo peor. Cuando el rayo cayó, iluminó momentáneamente la zona. Y a lo largo de su camino vio aún más de ellos, apareciendo y desapareciendo del suelo, e incluso del techo. Y eso no fue todo. Brava. Insectos, los que habían reconocido como guardianes legítimos, descendieron repentinamente del techo. Habían logrado esconderse debido a la oscuridad. Ward no pudo reaccionar cuando dos de ellos se abalanzaron y agarraron a dos magos de sus monturas. Y con la misma facilidad los arrojaron más adentro de la caverna. Uno de ellos fue arrebatado en el aire por uno de los gusanos gigantes, el mago gritó de horror mientras era devorado vivo. El segundo había tocado el suelo primero. Él escuchó su grito de dolor, antes de que se convirtiera en terror cuando otro gusano descendió del techo y la tragó entera. El resto de ellos pululó al grupo. Ward gruñó detrás de su máscara y luchó. Escena.
Bicho. Louise miró a su familiar. El recipiente del vacío estaba temblando en el lugar. Su cuerpo parecía estremecerse. Era tan sutil que nadie más habría notado que algo era diferente, pero Louise podía sentir que algo era diferente. Habían estado esperando el carruaje que los llevaría al castillo antes de partir hacia Germania para la boda. Pero algo había interrumpido la ceremonia hasta el punto de que un mensajero del palacio llegó corriendo. Ahora ella y el resto de los estudiantes esperaban dentro del salón, mientras los profesores intentaban explicar todo lo que estaba sucediendo. Y entre todo eso, vio cómo Buck parecía temblar en el sitio. Era bastante preocupante, incluso Sid miraba fijamente a su hermano. Pero antes de que pudiera preguntarle a su familiar, los profesores le dieron la noticia. Nueva Albión había declarado la guerra. Capítulo 43, el aguijón del fracaso. El hombre blandió su espada, como debía hacerlo. La espada impactó contra un objeto metálico, ya que su oponente la había bloqueado, como también debía hacerlo. Tras ese movimiento, intentó balancearse en otra dirección. Al hacerlo tan rápido, sintió dolor en el hombro, pero eso no importaba, pues debía atacar al insecto que tenía delante. Insecto. ¿Por qué estaba luchando contra un insecto otra vez? Por la gloria de la reconquista. Así es, lo hacía por la gloria de su patria. Y matar y combatir a esos insectos significaba traer esa gloria a casa. Volvió a intentarlo, pero falló, la oscuridad dificultaba la visión. Así es, estaba en una cueva, luchando contra ellos en su propio territorio. Recordó cómo muchos ancianos y nobles se quejaban de Ayou Nest, cómo socavaba a Albión como principal fuente de piedra del viento. Si bien su país gozaba de una gran abundancia, tanta que podía volar, esta palidecía en comparación con la capacidad de los insectos para excavar más profundamente y sobrevivir más tiempo en las cuevas subterráneas. Sus golems mineros solo empeoraban las cosas para ellos. Los mayores que él los odiaban, la gente que gobernaba su país los odiaba, y por eso él también los odiaba. Estaba ansioso por contraatacar. Hasta Albión. El agarre de su espada flaqueó al recordar lo sucedido, deteniendo sus movimientos. El insecto que tenía delante aprovechó la oportunidad y le hizo un corte en el estómago. El dolor era intenso, pero no le afectaba. La fuerza del ataque, en cambio, sí. Fue empujado hacia atrás y, de repente, el suelo bajo sus pies desapareció. Las rocas sobre las que cayó no le brindaron consuelo alguno, sus bordes afilados le perforaron la piel y le rompieron los huesos que pudieron alcanzar. El insecto lo persiguió, saltando desde lo alto con la lanza que había estado usando. El hombre vio al otro insecto, un cuerpo tan alto como una habitación con una cuchilla a juego. La blandía y mataba a montones de sus compatriotas sin una sola pausa. El miedo regresó y lo hizo. Por la gloria de la reconquista. A pesar del dolor, se movió. Así era, por la gloria de la reconquista. Recordaba las palabras de Cromwell cuando se acercó a él y a los demás que no querían luchar. Había pronunciado esas palabras y hasta el día de hoy, él y los demás se sentían inspirados por ellas. Volvió a blandir su espada, pero falló debido a que el brazo que la sostenía se había roto en la muñeca. El dolor. Por la gloria de la reconquista. No les importó, ni siquiera cuando su espada resonó en la oscuridad de las cuevas que lo rodeaban. Se abalanzó sobre el insecto con la otra mano y lanzó un puñetazo hacia lo que creyó que era su rostro. El dolor. Por la gloria. Lo mantuvo en movimiento y él atacó una y otra vez. Hasta que lo agarró con sus garras. Perdió toda sensibilidad en el brazo cuando el insecto se lo arrancó. Él. Gloria. Se mantuvo de pie.
Lo poco que alcanzaba a ver delante de él empezó a marearlo, y tardó un instante en darse cuenta de que su cabeza daba vueltas en el aire. Sus ojos se abrieron de par en par y vio el rostro del insecto que lo había decapitado con su arma. GL. Las últimas acciones del hombre fueron gritar de absoluto horror y miedo, antes de que sus funciones cerebrales se detuvieran al caer su cabeza al suelo. Escena. El dragón inhaló y exhaló el fuego que ardía en su garganta. Debería haber quemado todo lo que se interpusiera en su camino, debería haber calcinado a cualquier presa que encontrara y ahuyentado a cualquier depredador que se le acercara. El gusano de roca gigante reaccionó a las llamas retorciéndose y casi arrancándose la cabeza con los dientes. El dragón lanzó un chillido y retrocedió a toda prisa mientras su jinete le ordenaba avanzar. El miedo se apoderó del animal al ver que la criatura más fuerte resistía sus ataques. El miedo no hizo más que aumentar cuando perdió sus vías de escape habituales. Las cuevas, odiaba las cuevas en las que estaba. No solo no era un lugar donde un dragón debiera estar, sino que además olía a territorio marcado donde no era bienvenido. Cada movimiento era algo con lo que no podía lidiar, y con los otros humanos conduciéndolo hacia los principales depredadores de la zona, ni siquiera podía esconderse y aprender. Como para demostrar algo, un dragón más valiente y un jinete aún más valiente intentaron pasar junto a los gusanos de roca. Voló por encima del suelo, sin tocar ninguna roca ni nada que pudiera perturbarlo. Pero las alas de los dragones eran fuertes, tenían que serlo para sostenerlos en el aire. Lo que no perturbaban con sus garras y patas, el viento que impulsaban desplazaba las rocas y formaciones. Vibraciones que utilizaba el gusano de roca. Dos gritos, uno de un dragón y otro de un humano, resonaron de nuevo en las cuevas, cuando uno de los gusanos de roca rompió el suelo y emergió del cielo. El dragón sintió cada vez más miedo, hasta que finalmente WBA se zafó de su jinete humano y salió volando. No sabía a dónde, ni le importaba. Oyó a su jinete humano gritarle furioso antes de oírlo gritar. De todas formas, salió volando y se estrelló contra el techo y las paredes debido a lo poco acostumbrado que estaba a su entorno. Su vuelo se detuvo bruscamente cuando algo apareció frente a él. No pudo reconocer la figura, en su pánico, lo único que vio fue el color rojo. Rugió, simplemente por miedo a lo desconocido que tenía delante. Extendió sus alas, mostró los dientes, hizo todo lo posible por ahuyentar lo que fuera que estuviera frente a él. Hubo un instante de quietud, pero cada momento infundía más y más miedo en el corazón del dragón. Para su alivio, la figura roja se marchó repentinamente, elevándose en el aire y pasando por encima del reptil. Siguió huyendo y voló cada vez más adentro de las cuevas. Escena. La maga no se inmutó cuando el soldado que la custodiaba murió. Su boca se movía lo más rápido que podía para recitar su siguiente hechizo, y con un gesto de su varita, lo lanzó. Su boca se curvó en una sonrisa mientras las llamas envolvían a los dos insectos, cuyos gritos quedaron ahogados por el rugido de sus llamas. Brimir, suspiró la maga mientras caía hacia atrás, haciendo una mueca de dolor al aterrizar con las nalgas sobre las rocas. Sus ojos, realzados por la magia, miraron al frente y no pudo evitar chasquear la lengua con decepción. Dos insectos, solo dos, y habían logrado masacrar a los 7 guardias que la acompañaban. Inútiles, espetó, pateando la cabeza que tenía más cerca. Plebeyos que, si había que creer a Words, se habían negado a luchar contra los insectos después de que uno de ellos lograra burlarlos en el castillo de Albión. En parte, ella sabía que eran incompetentes, pero verlos fracasar en su intento de controlar a 2 insectos, después de haber recibido nada menos que las bendiciones de Cranwell, le confirmó que eran extremadamente incompetentes. Se puso de pie, haciendo una mueca de dolor por el cansancio y el agotamiento, antes de agacharse y agarrar el mapa que tenía más cerca. Estaba cubierto de sangre y,
por desgracia, no tenía los conocimientos suficientes de magia de agua para moverlo. A pesar de ello, la maga siguió leyendo lo poco que pudo. El plan se había desmoronado. Quizás si hubiera sido maga de la tierra, aún podría haber ido sola y haber derribado los muros y cimientos de Vid para sepultar el lugar. Pero solo era maga de fuego, y para su desgracia, no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a toda una ciudad habitada por esas criaturas miserables. Con un par de cánticos, la maga avanzaba por las cuevas. El mapa que tenía en sus manos la guiaría a un lugar seguro, e incluso con las palabras incomprensibles, tuvo la mala suerte de agarrar una que los soldados no se habían molestado en traducir. Intentó dirigirse hacia el lugar más grande del mapa. La maga no quería saber cómo los insectos habían logrado construir semejante edificio subterráneo sin usar magia. Le ardía en el alma cómo esos insectos habían aparecido de repente y habían socavado a la nobleza. Contenía su ira cada vez que un insecto lo suficientemente descarado como para vivir en Albion alababa a una deidad diferente y encima un gusano. Como algunos de ellos prescindían de la magia con sus máquinas. Siempre expresó abiertamente su odio y nunca tuvo miedo de denunciarlos como a los elfos con sus retorcidas maneras. Después de un rato, la maga finalmente llegó al edificio. Alrededor del edificio había toneladas de flores desechadas y otra basura que debía pisar con cuidado. Ella alzó la vista, con el ceño fruncido, al ver que la entrada parecía un insecto gigantesco. 2 ojos en la ventana, siendo la puerta la boca. Múltiples cuernos brotaban de su cabeza y varias púas adornaban su cuerpo segmentado. Sobre la puerta había 5 tallas. 3 de ellas se habían desvanecido, el paso del tiempo o el vandalismo habían borrado todos los detalles. Encima de las 3 había otras 2 tallas, pero estas parecían nítidas. Una de ellas era una cabeza de insecto cuadrada con 2 cuernos, mientras que la otra era una cabeza más angular con el mismo número. Se quedó mirando la talla por un momento, antes de simplemente negar con la cabeza. Le daba igual que fueran palabras o símbolos. Entró en la casa y su visión mejorada le permitió ver lo suficiente como para poder ver el interior. Y pisé algo mojado. Se detuvo a mitad de camino y vio la sangre en el suelo. Un segundo después, una gota de sangre cayó en el charco que se estaba formando. Inmediatamente, algo le dijo que mirara hacia arriba. Levantó la cabeza de golpe y los vio. Ensartados en el aire, los cadáveres flotaban sobre ella mientras su sangre goteaba sobre el suelo. Escuchó algo aterrizar frente a ella y se giró hacia la fuente del sonido. Rojo, negro y blanco. El vestido rojo casi se mimetizaba con la sangre en el suelo, sus ojos negros estaban casi ocultos por la oscuridad que la rodeaba. Pero el caparazón blanco del insecto le aseguró que no podría esconderse de su mirada. Otro objeto captó su mirada, una brillante hoja blanca. Delgada como una aguja, apuntaba hacia ella. Sus ojos se clavaron en los de ella y habló. ¿Amigo o enemigo? Aquellas palabras tenían peso, casi el suficiente como para hacerla arrodillarse. Pero reprimió ese deseo, en cambio, fulminó con la mirada al insecto que se atrevía a hablar su idioma. Su conjuro estaba recitado, su varita apuntaba hacia adelante, todo lo que tenía que hacer era decir el nombre y quemaría a otro insecto. Dio un leve movimiento. El hechizo se desvaneció en sus labios, al igual que sus palabras. Abrió los ojos de par en par y se quedó con la boca abierta. Un instante después, tosió. Un dolor insoportable le subió por la garganta, y eso fue antes de que la sangre se derramara y le entrara en la boca. Algo le había atravesado la garganta, como si fuera aire. Lo peor era que ni siquiera podía caer de rodillas. Algo la mantenía en pie, atascada en la garganta, sentía una fina línea donde le habían perforado el cuello. Extendió la mano hacia allí y sintió un hilo aún más fino.
Ya estaba resbaladizo por su sangre. Sus ojos se posaron en el insecto. Si hubiera podido, habría implorado clemencia. En cambio, vio otro destello de movimiento antes de que todo a su alrededor se oscureciera. Escena. Al entrar en las cuevas, lideraba a 15 hombres, no eran soldados con miradas vacías. Todos estaban orgullosos de seguirlo mientras marchaban para tomar a Joe Nest. Él lideraba a 10 cuando se produjo la primera emboscada, surgieron de las sombras y el suelo bajo sus pies estalló con insectos mucho más grandes. 2 de ellos fueron engullidos cuando aparecieron desde el techo. Los otros 3 fueron recogidos por los que podían volar. En su huida despavorida, perdió a 3 de ellos mientras se abrían paso por las cuevas. No sabía qué había pasado, pero tal vez, en su pánico por escapar de la emboscada, simplemente los había dejado atrás y ahora se encontraba con 8. Quedaban 7 cuando uno de ellos resbaló por el borde de la cueva y cayó gritando. Perdió 4 puntos de vida cuando 2 insectos gigantes, los mismos que habían derribado los muros de su ruta original, descendieron repentinamente del techo. Sobre ellos había un agujero que no podían haber visto y que parecía tan pequeño que ni siquiera cabían. Aplastaron a uno con su sola fuerza. Y cuando atacaron, juró que se sintió más como un hechizo de un mago del viento que como un garrote de verdad. Ni siquiera supo cuando perdió los últimos 3, porque para cuando se dio cuenta, estaba solo. Avanzó por las oscuras cuevas, con solo una espada en la mano. Y cuando vio la luz, intentó perseguirla. Y vio algo que no esperaba. Para su sorpresa, eran enormes jaulas de metal sostenidas por cadenas de metal igualmente enormes. Y lo más extraño de todo, frente a la jaula más grande, era un puesto. Detrás había un montón de baratijas, la mitad de las cuales eran basura incomprensible hecha de insectos. La otra mitad eran objetos claramente hechos por humanos. La desfachatez del puesto, con un cartel que decía turistas, lo hacía aún más evidente. Entonces oyó un ruido. Era el chirrido de los insectos que había estado escuchando durante quién sabe cuánto tiempo desde que entró en las cuevas. Y una pequeña figura, del tamaño de un niño, emergió de detrás del puesto. Era una mosca. Se detuvo al verlo e inclinó la cabeza. ¿Humano?, preguntó con confusión en la voz. Apretó los dientes, aferrando su espada mientras ésta lo miraba fijamente. Suspiró y negó con la cabeza. Muy decepcionado, lo miró con una expresión aparentemente enfadada, no pudo descifrarla. Dedicar tiempo a construir un puesto y transportar objetos para vender. ¿Pero atacar ahora mismo? Ganancias y pérdidas. Las palabras lo desconcertaron aún más. ¿Ganancias? ¿Qué planeaba hacer antes del ataque? No me gusta perder ganancias, y la mirada de enojo se acentuó. No me gusta perder ganancias, también por culpa de los clientes muertos. Señaló con el dedo, te arrepentirás. En ese momento, la perplejidad, el estrés y el miedo que se acumulaban en su interior llegaron a su punto álgido. Ni siquiera pensó en gritar, sino que simplemente corrió hacia adelante con su espada. Vio un destello de luz. Antes de que la mosca sacara un enorme trozo de metal, casi el doble de grande que ella, lo levantó por encima de su cabeza como si nada. Y lo balanceó con la misma facilidad. Lo único peor que el dolor era oír a sus hombres corriendo tras él. Eso, y como la mosca se abalanzó de repente con la monstruosa espada que lo había partido por la mitad. Escena. En la superficie, a los insectos no les fue tan bien como les hubiera ido bajo tierra. Las llamas del dragón ardían en el suelo, y mientras pudieron volar, los espacios abiertos pertenecían a los dragones. Los insectos y los pocos soldados que vivían en la aldea hicieron todo lo posible por contener los ataques. Pero con las llamas de los dragones y los bombardeos ocasionales, la batalla estaba perdida.
Por eso, le sorprendió ver a un gran número de soldados corriendo en ayuda del pueblo. Pero podían prescindir de los hombres. Un grupo de jinetes de dragones voló hacia el grupo, ayudados por los que ya estaban en tierra. Algunos desviaron a los caballeros grifos, otros se acercaron al grupo principal. Al aproximarse, vieron con absoluta sorpresa que la princesa se encontraba entre ellos. Su minuciosa búsqueda se convirtió en una carga desenfrenada. Vieron cómo sus guardias entraban en pánico al acercarse. Y cuando se acercaron, varios de ellos fueron derribados del cielo por algo completamente negro, golpeados con la fuerza suficiente como para liberarlos de sus dragones. Los caballeros recibieron ayuda cuando una pequeña criatura se lanzó a través de las fuerzas de Albión, golpeando todas las armas mientras permanecía suspendida en el aire. Y para sorpresa de muchos de los que estaban en el aire, cuando de repente, desde donde se encontraba la princesa en medio de su grupo, vieron surgir una enorme pared de llamas negras que los engulló. Escena. Words jadeaba mientras freía a otro insecto que intentaba acercarse a él desde las sombras. El mago tropezó al apoyar una mano en una pared cercana. Miró a su alrededor y vio que estaba solo. No había nadie cerca. Separados o aniquilados, pensó para sí mismo con un chasquido de lengua molesto. Apretó los puños y golpeó la pared contra la que estaba apoyado. Maldita sea, ¿cómo pudieron organizar tantos guardias? Al principio, simplemente supuso que responderían a su ataque y al de su grupo. Pero cuanto más tiempo pasaba en las cuevas, más guardias salían para atacarlo. Era como si lo estuvieran esperando. Pero no debería ser posible. Empujando contra la pared, Words contempló a uno de ellos que yacía a sus pies. Carbonizado, con su armadura derretida por el rayo, lo observó durante un buen rato. Negó con la cabeza antes de marcharse. Necesitaba un lugar para descansar, calmarse y ordenar sus pensamientos. Sería vergonzoso, pero a este paso tendría que abandonar las cuevas con las manos vacías y derrotado. Sus ojos divisaron una de las entradas de la cueva que brillaba con una intensa luz blanca. Al entrar en la cueva, vio un enorme edificio con forma de cabeza de insecto, con objetos esparcidos alrededor de la entrada. Entrecerró los ojos y, preparado para la batalla, empuñó su varita espada antes de adentrarse en ella. El olor a sangre le llenó la nariz de inmediato y Words rápidamente alzó su arma hacia adelante mientras lo hacía. Allí, sentada al pie de lo que él suponía que era un huevo enorme, estaba la reina. El suelo bajo ella estaba resbaladizo por la sangre, y cuando Words levantó la vista, sintió que sus ojos se abrían de par en par detrás de su máscara al ver los cuerpos que habían sido picados sobre él. Una advertencia. La voz era tan poderosa como la recordaba, la misma sensación en su pecho cuando les ordenó entrar en la sala del trono. Se puso de pie, aún con un sencillo vestido rojo que, según él, pretendía ocultar la sangre que había derramado. Su mano se extendió rápidamente y agarró la delgada punta de una espada que había estado a su lado. Se giró hacia él, incluso en la oscuridad, la pálida concha blanca le permitía ver sus ojos fijos en él. Regresas, pero eres un aliado. ¿Lo sabía? Los ojos de Words se entrecerraron, antes de negar con la cabeza. No tengo ni idea de qué estás hablando, insecto, como si quisiera poner un pie en este reino. Se alejó del huevo y se dirigió hacia el centro de la habitación. Una máscara sirve para dar rostro a quienes no lo tienen, pero tú ya tenías uno. La aguja se alzó y apuntó hacia él. No puedes ocultar tu rostro tras una, guardia Tristane. Respondió a su amenaza con la suya propia, su escudo de espada aún crepitaba con relámpagos y Words ya había pensado en el conjuro, listo para pronunciarlo. Pero guardó silencio. No te atrevas a creer que sé quién soy, insecto. Solo estoy aquí para cumplir mi propia misión. Ella lo sabía, de alguna manera, sabía quién era él. Eso era peor, supuso.
La posición de la aguja cambió ligeramente y Words vio como uno de los cuerpos caía repentinamente y se estrelló contra el suelo. Sus ojos no se apartaron de él. Dime, ¿eres amigo o enemigo? Amigo, sintió la tentación de decir esa mentira. De infiltrarse en la ciudad y destruirla desde dentro. Sería la decisión correcta. Las burlas y el escarnio hacia sus hallazgos, ridiculizados por aquellos que deberían haberlos aceptado. Todo por su culpa. Por si fuera poco, su sugerencia fue recibida con aún mayor desdén. Él solo podía observarla, preguntándose por qué. Ella solo quería ayudar. Mantuvo la boca cerrada, los ojos cerrados por un momento. Murmuró enemigo, recitó su conjuro lo más rápido que pudo y sus ojos se abrieron de golpe y el capitán de los caballeros Grifo clavó su arma hacia adelante, relámpago. Kracon. Describió un arco en el aire y se dirigió directamente hacia el insecto. Reina o no, se freiría igual. Vio como su mano libre, de repente, picoteaba el aire a su alrededor. El rayo estuvo a punto de alcanzarla, antes de desviarse repentinamente. Observó cómo su magia era guiada por un camino invisible y, acto seguido, carbonizaba uno de los cuerpos que yacían sobre ella. ¿Qué? La escena dejó perplejo a Words. ¿Qué había sucedido? Bajó la aguja y la sostuvo detrás de ella, con la punta apuntando al suelo. Él la vio inclinar el cuerpo hacia adelante y la reina gritó repentinamente, Garama. Words la recibió con una mirada silenciosa mientras corría hacia adelante para alcanzar su aguja. Capítulo 44, sensación de ardor doloroso. Su arma se encontró con la de ella, las chispas de su arma infundida con relámpagos dejaron pocas o ninguna marca en su aguja. O estaba excepcionalmente hecha, o la reina misma estaba usando varitas de alma. Esto último, lo más probable. Él retrocedió y golpeó al insecto, el arma casi se le escapó de la mano cuando ella la apartó. Words inmediatamente se encontró a la defensiva, ya que la reina respondió a su golpe con estocadas y golpes de su aguja. Apenas logró sobrevivir a ellos. El mago retrocedió de sus golpes, mientras intentaba alejarlos de su cuerpo. Pero por un golpe que desvió, ella movió su aguja lo suficientemente rápido como para golpearlo en otra área. Pequeños cortes y rasguños aparecieron en su cuerpo, apuñalándolo lo suficiente como para dolerle, pero no para herirlo de muerte. Words recitó un conjuro, y cuando una estocada fue bloqueada, lanzó el hechizo directamente hacia su pecho. El viento sopló contra la reina, levantando tierra y sangre a su alrededor. Debería haber sido lo suficientemente fuerte como para hacerla volar. En cambio, el insecto colocó su arma frente a ella y simplemente la empujó hacia atrás. Él concentró más su voluntad en el hechizo, y vio a la reina resbalar ligeramente. Words canceló el hechizo, la sangre bajo sus pies salpicó mientras se lanzaba hacia adelante tan rápido como pudo. La vara espada, aún brillando con electricidad, se dirigió hacia el cráneo del insecto frente a él. La reina inclinó el arma lo suficiente. Su arma se detuvo bruscamente, la punta impactando contra la hoja afilada como una aguja en lugar de su cráneo. Entonces, justo cuando su arma tocó la de ella, la reina se elevó y Words solo pudo gritar en silencio sobre su pecho expuesto. La aguja cayó, más rápido de lo que Words pudo recuperarse de la parada y bloquearla. Así que, en vez de eso, se lanzó fuera del camino del arma. Se mordió la boca mientras la maga se revolcaba en la sangre de los hombres que la reina había matado, pero fue suficiente. Apenas logró evitar el golpe, la punta de su arma impactó contra el suelo ensangrentado en lugar de su cuerpo. Words se impulsó del suelo y rápidamente retrocedió varios pasos, haciendo una mueca al ver la sangre en su cuerpo antes de volver su atención a la reina. Lentamente, ella sacó el arma del suelo y la sostuvo detrás de ella. Giró la cabeza para mirarlo, con movimientos lánguidos e indiferentes.
Words tuvo que calmar su respiración después de un segundo, mientras la reina permanecía allí sin mostrar ningún signo de esfuerzo. TCH, chasqueó la lengua. No me estás tomando tan en serio como deberías, le advirtió. Esos ojos penetraron su máscara, su aguja apuntaba hacia él de nuevo, obligándolo a adoptar una postura defensiva. Deseo capturarte, traidor, para saber tu razón. Le informó, sus palabras resonando a su alrededor. Si quisiera, habrías muerto en el momento en que entraste. ¿Estás segura de eso? Su brazo se echó hacia atrás, y lo siguiente que Ward supo fue que tenía que mover las manos para desviar algo que voló como una flecha hacia su garganta. Su hombro le gritó por el movimiento repentino. Pero el dolor palideció ante el pánico cuando la reina desapareció repentinamente de su lugar, solo para aparecer sobre él. La aguja, el proyectil que había desviado en el aire, regresó repentinamente a su mano y Words miró hacia arriba a la figura que descendía rápidamente de su oponente. Soy yo. Escena. La aguja cortó al soldado de hombro a cadera y Sib aterrizó en el suelo antes que los dos pedazos partidos del soldado. Se movió, cargando contra otro de los soldados contra los que su amo le había ordenado luchar. Este portaba un arma más larga, solo la punta tenía un filo afilado. El soldado gritó ante su embestida y lanzó el arma hacia adelante. Hubo un destello de luz cuando Sib balanceó su clavo hacia arriba. El brazo del soldado fue retorcido hacia arriba al desviar el golpe. El mango de madera cerca de la punta del arma no pudo soportar tal cambio de dirección y se rompió. Giró en el aire, dando vueltas por el golpe del recipiente. El hombre lo miró con desconcierto, antes de que ese desconcierto se convirtiera en pánico. El recipiente retiró el brazo que sostenía el clavo y lo balanceó. La punta metálica se convirtió en un proyectil y se clavó en la cara del soldado, matándolo al instante. Sib aterrizó en el suelo una vez más y miró el cadáver frente a él. Miró a su alrededor y vio a los otros 5 que yacían a su alrededor. Más de un soldado con el que luchaba lo estaba evitando, al igual que muchos de los que su amo había llamado aliados. Con su posición relativamente segura, la nave alzó la vista. La nave que estaba sobre ellos seguía disparando, algunos proyectiles se dirigían al aire, destruyendo los pequeños puntos que la nave no podía ver, mientras que otros se dirigían hacia ella. Grandes bolas de metal impactaban contra el suelo, impidiendo que algunos de sus aliados cargaran contra la aldea, mientras que las ráfagas de energía púrpura parecían intentar asustar a los que estaban en el aire. Su mirada siguió a uno de ellos. La bestia tenía alas de cuero conectadas a sus brazos, Drax, según le había informado su amo. Se movió en el aire, luchando contra aquellos a quienes su amo había llamado caballeros grifo. Por su forma de moverse, parecía que el dragón y su jinete jugaban con el grifo. Y mientras lo hacía, un zarcillo del vacío surgió repentinamente desde abajo. Empaló tanto al dragón como al jinete con tanta fuerza que detuvo su movimiento en el aire. La mirada se desvió del dragón hacia su hermano. Mientras que Sib solo tenía 5 cadáveres a su alrededor en ese momento, Bag estaba rodeado por los cuerpos de soldados y animales, tanto aliados como enemigos. El rojo y el negro parecían cubrir el suelo bajo él, mientras que el recipiente mismo estaba completamente negro, pues el vacío había engullido su cráneo. Sin embargo, el zarcillo del vacío no provenía del recipiente, sino que crecía y se agitaba desde el creciente charco del abismo que había debajo. La agitación de los zarcillos solo igualaba el continuo temblor y escalofrío errático de su dueño. Sib apartó la mirada y se volvió hacia su maestro, permaneciendo cerca de la princesa. Una mano sostenía una varita, la otra el libro en el que había estado escribiendo durante los últimos meses. Notó su pánico mientras lanzaba sus hechizos. Los hechizos de color abismo continuaban disparándose sobre ellos hacia los enemigos en el aire. Extraño, parecía que cuanto más lanzaba hechizos, más oscuro se volvía el día.
Se apartó de sus pensamientos cuando uno de los soldados reunió el valor para atacar repentinamente. El clavo estaba a punto de atacar, pero se quedó a su lado cuando una valquiria de acero se abalanzó sobre él con su lanza, seguida de llamas que surcaban el aire. Escena. Cayó como una guillotina y Ward solo pudo alabar su propia habilidad y suerte al lograr lanzarse hacia atrás antes de que ella pudiera empalarlo. En el momento en que sus ojos se posaron al frente, la vio abalanzarse sobre él. Intentó moverse para interceptar el golpe, pero fue demasiado lento. La aguja se clavó en su hombro, el arma atravesando carne y hueso. El único consuelo para Ward era que el hombro que ella había apuñalado era el mismo que tenía el brazo casi paralizado por la sangre ardiente. A pesar del dolor, lanzó un golpe contra la reina. La patada en su pecho que liberó la aguja de su hombro y lo hizo caer hacia atrás fue su respuesta. Una vez más, quedó salpicado de sangre. Ward hizo una mueca de dolor bajo su máscara antes de incorporarse. Para su creciente ira, la reina no aprovechó la oportunidad para matarlo, en cambio, se quedó allí de pie con su arma a la espalda. Miró su brazo herido y, para su alivio, descubrió que aún podía moverlo. Empujando contra el suelo ensangrentado, el mago se encontró de nuevo en pie. La reina no hizo ningún movimiento para detenerlo, en cambio, se quedó allí. Sintió que su ira crecía, recitó el hechizo en voz baja y Ward apuntó con su arma. Una ráfaga de viento, disparada una vez más hacia la reina. Esta vez la apuntó más abajo. Sonrió cuando la reina saltó en el aire para esquivarla. Canceló el hechizo y, tan rápido como pudo, recitó otro. Su hechizo de rayo llegó a sus labios, apuntó su catalizador a la reina en el aire. En el aire no podía esquivarlo, a menos que desplegara repentinamente un par de alas ocultas y si no podía esquivar su ataque. Rayo. Moriría. Una vez más, su hechizo trazó un arco a través del aire, el objetivo estaba en el aire. La reina soltó su agarre de la aguja. Su otra mano volvió a picar el aire a su alrededor. Ward vio cómo el área a su alrededor pareció brillar por un instante. Antes de que su hechizo de rayo impactara a la reina. Una vez más, sus ojos se abrieron de par en par. El hechizo, en lugar de freír al insecto, la rodeó, estuvo cerca de tocarla, pero el hechizo simplemente se movió a lo largo de un camino invisible a su alrededor. Su pierna se disparó y pateó la hoja de aguja a través del aire. El arma se clavó en el suelo empapado de sangre frente a él. Ward solo tuvo tiempo de mirarla antes de darse cuenta. Siguiendo el mismo camino invisible, el hechizo de relámpago se movió hacia la aguja junto a su pie. El mago intentó retroceder, pero era demasiado tarde. El dolor llenó el mundo de Ward cuando el relámpago se conectó al suelo ensangrentado y voló hacia su ropa igualmente empapada de sangre. Escena. Henrietta observó cómo otro de los soldados de Albion caía por los hechizos lanzados por los estudiantes. En su mente, no pudo evitar sentirse asombrada por el espectáculo. Guiche Gramont, el más joven de la familia que era bien conocida por sus golems, comandaba a sus valquirias de maneras que nunca habría esperado de alguien que era simplemente un mago de puntos. Las invocaba en sus formas de bronce, antes de transmutarlas en acero con la misma rapidez. Junto a él estaba, si recordaba, una Germania que mostró su destreza con sus hechizos de fuego. Su mano se movía y conducía la llama como si fuera una serpiente voladora. Y aunque no era tan fuerte como la que ostentaba el nombre de serpiente de fuego, las llamas en constante movimiento distraían bien a cualquiera que se acercara. No. Los que las manejaban eran bola de fuego. Henrietta se estremeció cuando otra ola de fuego negro brotó de la varita de su amiga. El unicornio que montaba soltó un gemido de pánico que apenas pudo calmar antes de que saliera corriendo. Miró las llamas,
La visión era absurda cuando recordó cómo Louise le había dicho que había sido una maga de agua. Pero el calor puro del hechizo. Louise se desplomó ligeramente, su respiración se hizo pesada. A pesar de eso, una mano aún sostenía su varita y, para su sorpresa, el libro de oraciones del fundador. A su alrededor, el resto de los soldados intentaban contener a los caballeros dragón que habían venido a atacarla, y varios insectos también habían acudido en su ayuda. Henrietta se preguntó. ¿La advertencia que había recibido de la reina de Halonast era una advertencia sobre este ataque, o simplemente había tenido suerte de que otra calamidad fuera prevista y esto fuera solo casualidad? Pensó en las crecientes migraciones de insectos, en cómo la habían advertido apenas un mes antes, en los campos de refugiados que había preparado preventivamente solo para permitirle llegar a Tarbes justo a tiempo para ayudar. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por gritos de pánico a su alrededor. Levantó la vista y vio cañones disparando hacia ella. Junto a ellos estaban los rayos púrpuras de energía de Lexington. Pero lo que más la impactó fue que el cielo se oscurecía cada vez más. No puede ser que ya sea de noche, murmuró. Ella y su grupo no llevaban mucho tiempo allí. Pero apartó ese pensamiento justo cuando las valquirias de acero de Gramón se interpusieron en el camino de los cañones. Fueron atravesadas, pero detuvieron el impulso de las balas de cañón. Se volvió hacia él y lo vio seguir lanzando más y más de su hechizo de invocación, transmutándolas y enviándolas a bloquear más disparos y balas de cañón. Sus ojos naranjas parecían llevar la cuenta del número de sus construcciones, tomando nota de cuándo perecerían y luego invocando una para reemplazarla de inmediato. Como si en el momento en que una de sus valquirias desapareciera, él trajera otra justo en línea con su límite. Sobre ellos, la falsa serpiente de fuego parecía hacerse más fuerte. Los ojos de la germana se volvieron frenéticos, los ojos naranjas se abrieron de par en par mientras su boca se movía cada vez más rápido. La llama, antes una distracción, se convirtió en una imitación real del hechizo característico de la serpiente de fuego. Lo que las valquirias no bloquearon, ella vio las llamas arder y, sorprendentemente, desvió las balas de cañón antes de que pudieran alcanzarlas. Si lograban salir vivos de Tarbes, debía premiar a estos estudiantes con una medalla por su valentía y habilidad. Dejando de lado ese pensamiento futuro, miró fijamente a Lexington. Incluso ahora podía ver pequeñas motas de insectos revoloteando alrededor y a más de unos cuantos de sus propios caballeros grifo intentando acercarse solo para ser derribados del cielo por los cañones. Estoy tratando de pensar en uno. Entonces, escuchó a Louise murmurar sobre su caballo. La Valliere, con la mano que sostenía su varita, se agarró la cabeza. Su otra mano apretaba el libro de oraciones como si su vida dependiera de ello. Sé que es el objetivo más importante, Louise continuó murmurando, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué? Sus ojos recorrieron el campo de batalla, antes de considerar seguro acercarse a su amiga. ¿Leer del libro? Louise parecía molesta. Caramba, no hay nada ahí excepto lo que ya escribí. Sus ojos se dirigieron al familiar de su amiga, bueno, al primero. Estaba a cierta distancia de ella, y para su sorpresa, el espíritu del agua estaba mirando hacia ellos. Sus ojos blancos escrutaban a su amiga. ¿Estaba hablando con él? El día parecía oscurecerse cada vez más, y Henrietta levantó la vista para ver qué sucedía. Bien. Escuchó el crujido de las páginas, pero Henrietta levantó la vista para ver algo que nunca pensó que esperaría. Las lunas, a plena luz del día, estaban convergiendo. ¿Ves? No hay nada, ¿eh? Fue entonces cuando se dio cuenta del leve retumbo a su alrededor. Escena. Words jadeó, solo por su pura voluntad logró conservar su propia conciencia después de haber sido alcanzado por su propio hechizo. Su vara espada, ya no cargada con un hechizo de relámpago, plantada frente a él mientras agarraba el mango.
Tenía que mantener el agarre, de lo contrario, los espasmos de sus extremidades y músculos lo habrían hecho caer al suelo. Sus respiraciones salían en ráfagas cortas, como si su cuerpo intentara recordar cómo respirar. La máscara no ayudaba, pero Worts no podía pensar en quitársela en ese momento. La reina estaba frente a él, con la mirada perdida fija en su figura encorvada. Extendió la mano hacia adelante, y Worts apenas se percató de que la aguja que había dirigido su propio hechizo hacia él fue extraída del suelo y luego regresó a su mano. Worts lo habría aceptado si en ese momento el insecto lo hubiera derribado en ese instante de debilidad. Sin embargo, mientras recuperaba lenta pero segaramente el control de su respiración, mientras sus músculos detenían sus espasmos incontrolables, Worts seguía vivo. Un dolor inimaginable llenaba su cuerpo, pero estaba vivo. Levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos y frenéticos mientras miraba a la reina. Ella continuó mirándolo. ¿Por qué? Gruñó. ¿Por qué prolongar esto? Te lo dije, ¿no? Ella habló. Deseo capturarte. Eres un aliado convertido en enemigo, y quiero saber la razón. Entonces, ¿por qué no has perdonado a los demás? Preguntó. Podrían ser fácilmente iguales. Aquellos sin magia hace mucho que dejaron de ser conscientes. Levantó la cabeza, mirando a algunos de los soldados que Worts sabía que debían ser controlados por el hechizo de Cranwell. Su mente no les pertenece, empujada hacia adelante por una fuerza más fuerte de lo que pueden imaginar. No merecían más que una muerte misericordiosa, pero rápida. Bajó la cabeza, y aquellos que no fueron controlados no tenían máscaras para ocultar sus rostros ni sus objetivos. Vinieron a herir como enemigos, ni más ni menos. Worts no pudo evitar reírse entre dientes. Así que soy especial, entonces, solo porque soy un traidor. Y debido al vacío que te ha tocado, pero no te ha reclamado. Worts cerró los ojos ante la última frase. Pensó que estar cerca de Cranwell le influiría de alguna manera al nuevo emperador de Albion. Lentamente, sacó su arma del suelo y se preparó para luchar. Pero entonces... La reina levantó la vista, mientras el área a su alrededor comenzaba a temblar. Escuchó el chasquido de una lengua, antes de que ella volviera a fijar su mirada en él. Está comenzando. Worts tropezó ligeramente. No hubo cambio de tono en su voz, pero pudo sentir que tenía menos peso de alguna manera. Ya no había poder en sus palabras, no es que no tuvieran su propia presencia imponente. Pero la forma en que su cuerpo se tensó, la forma en que parecía lista para huir a pesar de la obvia ventaja que tenía en su lucha. Parecía como si un plebeyo se abriera paso ante un noble. Worts sintió de repente que se le cerraba la garganta y el mago comenzó a toser. Sintió que un líquido le llenaba la boca, un líquido que sabía que no era suyo. Se arrancó la máscara y tosió en su mano. Un lodo negro, más oscuro que el cielo nocturno, cubrió sus guantes empapados de sangre.